evoluciona, no es tan estática la cosa tampoco, pero si uno mira como la raíz, como la base, ¿no? Como la base, sigue estando todavía. O sea, hay algunos ministerios y servicios que son los históricos, que son como los papás. Y hay otros que son, ¿cierto?, los que están, sí, pero a ver cuándo tuvo el gobierno, sí, si de repente va a llegar otro gobierno te va a cambiar, pero nadie discute que educación no se va a cambiar, que vivienda no se va a cambiar, que salud no se va a cambiar por ministerio. Podemos discutir el tema de la familia, el tema de la mujer, el tema del adulto mayor, etcétera, etcétera. Entonces, y esas son raíces que vienen entonces de esta lógica del Estado benefactor que todavía está. Y ahí es donde hay un desafío, porque en definitiva lo que pasa con esto es que seguimos perpetuando esta mirada de ver la realidad segregada, segmentada en este tipo de necesidades, o en este tipo de cruce de necesidades o de problemas, y no lo miramos desde esta forma integral. Porque perfectamente podría haber ministerio desde el ámbito generacional, por ejemplo, ¿no? Ámbitos de intervención hacia los jóvenes, hacia la infancia, hacia los adultos mayores, o desde el punto de vista de los polos de desarrollo, lo mismo que están ustedes trabajando, ¿cierto? Inclusión digital, sociedad del conocimiento, el tema de polos productivos, etcétera, etcétera. O sea, tener miradas más integradoras, ¿no? Ahora, eso ya es como más difícil. Pero en definitiva eso tiene que ver con eso, con decisiones estratégicas, esas son las políticas sociales, y donde se intenta también hacer la diferencia de la mirada política, de la cosa política, como siempre decimos el político partidista. Pero las políticas son decisiones estratégicas. Ya, o sea, lo más claro es la planificación estratégica. Ya, son decisiones estratégicas. Y que se van a basar de distintas maneras. ¿Ya? Para que los objetivos sean efectivos, hay instituciones legales, instituciones de servicios, instituciones, programas y proyectos. Tiene que ver con los distintos niveles. Niveles de la idea, niveles de la estructura, ¿cierto? Tiene que tener una plataforma para poder trabajar y herramientas. Las herramientas van a estar dadas por los programas, por los proyectos, por los dispositivos legales, como decíamos allí. Y eso, de repente no se tiene muy en cuenta, y lo vamos a ver en la lámina, cuando hablamos de situaciones, por ejemplo, la reforma de legal juvenil, la ley de responsabilidad penal adolescente, donde ¿cierto? Se hizo la decisión, se tomó la decisión estratégica, se asumió, ¿cierto?, las acciones a seguir, se definieron los programas, las líneas, las bajadas, hay un cuerpo legal, hay un marco incluso metodológico y teórico a la base que es bastante interesante, ¿no?, de reinserción social o de trabajo de integración social. No obstante, la operatividad de eso, en términos de la institucionalidad que se requería, ¿cierto?, no fue a la par con esta otra decisión. Entonces, esos componentes de repente, que ahí es un poco los desafíos que un poco yo les quería compartir, es como gobierno de dónde uno puede ir analizando y viendo esos puntos de quiebre de esto, del proceso de las políticas de intervención. Porque muchas veces se dice, oye, las políticas son como la mona. La política no funciona, en realidad no hay política social. Oye, en realidad el gobierno no ha hecho nada. O en realidad lo que se hizo está todo malo. Y la verdad es que yo soy una convencida parte de mi vida de que en realidad todo lo que se ha hecho ha sido un pie que se sirve para seguir avanzando. Entonces, lamentablemente no trabajamos de la continuidad. Pero si uno mirara este tema de las políticas sociales desde todos sus componentes, las dimensiones, uno pudiese tener mucha más agudeza para poder mirar dónde están los focos de conflicto que están escapando procesos de cambio. Porque a veces las ideas, son excelentes, ¿no? A nivel metodológico están súper bien definidas, en que es lo que ustedes trabajan también. No obstante, la implementación, la operatividad, los soportes que debe tener para que siga la acción, empezamos a encontrar las trabas. Y ahí es donde están principalmente las trabas. Bueno, las prestaciones de servicios, instituciones que programas, proyectos específicos, etc. ¿Ya? Como... Entonces, la decisión por sí sola no es una política social. ¿Ya? La decisión porque se me ocurrió, digamos, que vamos a desarrollarnos una declaración de idea, no es una política social. Una política social y una política pública tiene que tener componentes que lo bajen a la realidad. O sea, la decisión, la institucionalidad, ¿cierto?, la estrategia en sí, que está compuesta por los programas, por los proyectos, por los cuerpos legales, inclusive campañas, ¿ah? Las personas y los recursos. Las personas, los recursos, los actores, etc. ¿Ya? Yo quise agregar dos conceptos aquí antes de pasar a la parte del ciclo de la política, que tiene que ver con el concepto siempre mencionado de bienestar social, de calidad de vida. ¿Ya? Porque este concepto de bienestar social es el que fue como el concepto padre o madre, digo yo,
política, con un concepto de bienestar social como meta última, como fin último, de alcanzar el bienestar social. Y en esta definición de bienestar social es donde cabía muchas de las observaciones dependiendo del tipo de Estado, dependiendo de la sociedad, dependiendo de la historia, etcétera, etcétera. Pero básicamente, inclusive, tanto esfuerzo tenía como soporte el concepto de bienestar social que se conformó no solo como un enfoque o una meta última, sino que también como un sistema. ¿Ya? Y que es lo que nosotros implementamos en Chile igual, como sistema de bienestar social. Y de ahí es donde surgieron estos ministerios cuando hablamos de los ministerios por componentes del bienestar social. El bienestar social como concepto que tiene que ver con alcanzar los niveles de satisfacción, ¿cierto? El acceso, todas aquellas cosas que ustedes ven aquí, ¿cierto? Básicamente de provisión de necesidades básicas, porque el bienestar social también se establece como plataforma, que el ideal del bienestar social parte de la necesidad básica. Pero eso no es utopía, porque en realidad las necesidades básicas del ser humano igual se llaman evolucionando. En realidad también, es decir, nunca vamos a poder llegar a un nivel. No, por eso ese concepto fue mencionado, y por eso ese concepto hoy día está, yo lo diría obsoleto, pero hoy día ya está absolutamente superado por otros enfoques de desarrollo en definitiva, desde el desarrollo humano, desde otros tipos de enfoques de desarrollo. Pero esto es donde se parte y que se sigue utilizando, ya como principalmente desde las corrientes políticas se sigue utilizando como tal. Pero sigue utilizando, y yo creo que hay que entenderlo y darle como el respeto al concepto de bienestar social, hay que darle el respeto que merece, es que fue el primer foco como meta de hacia dónde dirigir la acción del Estado para alcanzar estas cosas. Pero hoy día está absolutamente superado, ya porque es muy reducido en su enfoque. Entonces, y porque además el concepto de bienestar social se establece desde lo básico, lo que yo les decía, alcanzar las necesidades básicas, y estas necesidades básicas que fueron dimensionadas en componentes de necesidades básicas, que son estas de educación, vivienda, salud, bla, 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 que son 9, y cada una de estas dimensiones, ¿cierto?, fue descompuesta a su vez en indicadores, ¿ya? Entonces, la tasa de penetración, la tasa de mortalidad, no de mortalidad, todos esos indicadores que hoy día se utilizan son los indicadores que tienen la bajada de este concepto, que es como cuando uno desglosa las variables en investigación social, ¿no? Entonces hace la variable, la dimensión, ¿cierto?, la subdimensión y el indicador. La misma lógica tiene el concepto de bienestar, y que es lo que sustentó el sistema, por eso creo como sistema de bienestar social, que hoy día en algunos países sigue operando como tal, ¿ya? En Chile ya no, pero en países como Inglaterra, incluso en Argentina, que ahora está cambiando, pero también hasta hace poco era casi uno de los últimos países que sigue como sistema de bienestar social, ¿ya? O el sistema de los servicios. ¿Ah? Argentina. Hasta hace pocos años era uno de los pocos que seguía estando como sistema de bienestar social.